pasa a vosotros, hermanos? Quizás no me reconozcan la voz. Me cambiaron acá un botón atrás y me cambió la voz con estos regales que pasaron esta semana. Pasa a vosotros, hermanos, en esta tarde vamos a hablar de una piedra. Este sermón, si miran abajo, desde el año pasado lo estaba fabricando, y por una razón o por otra no lo había podido dar, ¿sí? La piedra de auxilio. Vamos a hacer una pequeña oración y luego podrán tomar sus lugares. Amantísimo Padre Celestial, que moras y vives para siempre, Señor, en esta tarde, Señor, que nos das. Agradecidos aquí estamos en tu divina presencia, Señor, alabándote y glorificándote, Señor, y luego ahora llega el momento de escuchar tu palabra, Señor. Permite que exprese lo que tú tienes para los corazones de cada uno de nosotros en esta tarde a través de este mensaje que me has dado. Bendícenos y sé con nosotros, Señor, y que podamos entender el mensaje y podamos que sea de provecho para nuestro cuerpo espiritual, Señor. Bendícenos pues en esta tarde y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Le he titulado La piedra de auxilio. Y esta es nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a ver nada más cuatro cosas en esta tarde. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. La primera es la palabra Icabod. Y luego vamos a pasar a Mizpah. Y luego a Ebenezer. Y estos tres conceptos, hermanos, nos van a ayudar a entender cómo enfrentar nuestras crisis, ¿sí? Escuchamos peticiones, escuchamos nuestras luchas que tenemos, ¿sí? Pero ¿cómo enfrentar todo eso? Le pedí a mi hermano que si cantaba el canto Somos el pueblo de Dios. ¿Son el pueblo de Dios, hermanos? Amén. Somos el pueblo de Dios, columna apoyo de la verdad, ¿verdad? Y decimos muchas cosas de lo que somos, pero en momentos de crisis se nos olvida que somos el pueblo de Dios. A veces nos hacemos allá en el rincón, en una esquina, y somos cobardes de lo que nos pasa. No sabemos cómo llevar a cabo o cómo sobrellevar las crisis, ¿sí? A través de esta historia que le pase al pueblo de Israel, vamos a poder nosotros transferirlo a nuestros tiempos, ¿sí? Transferirnos al día de hoy. Así es que ni nunca pongo tantos textos para leer, hermanos, y este tiene muchísimos, tiene casi todo un capítulo. A ver si no termino sin voz, pero bueno. Vamos a empezar en 1 Samuel 4, ¿sí? Ahí empieza la historia donde Israel se enfrenta con los filisteos. 1 Samuel 4, capítulo 4, dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en la batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Ahí tenemos la primera derrota de Israel, hermanos, en esto que estamos hablando. Israel se enfrenta con los filisteos y mueren 4,000 hombres. ¡Qué tragedia! Bueno, cuando volvió el pueblo en el capítulo 3 al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos?
traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que vinieran entre nosotros, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Cuando nos pasan conflictos, hermanos, cuando nos pasan crisis, ¿no dudamos de Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi abuelita? Y a veces como el pueblo de Dios nos creemos superhéroes, que no nos va a pasar nada. Tenemos una protección divina y a mí no me pasa, a mí no me llega una gripe. ¿Verdad que a veces nos sentimos así con ese de los superpoderes? Pero ¿qué está pasando? Aquí el pueblo de Israel está diciendo lo mismo. ¿Por qué Dios nos abandonó? En el 7 dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios, se me hace que me brinqué uno. Sí, perdón, el 4. En el 4 dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Estaba ahí en el arca del pacto de Dios. En el 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Imagínense que llegue la presencia de Dios aquí a Sparks. ¿Sí? Está llegando el arca del pacto y hubo un borlote, o sea, hubo emoción tanto que la tierra tembló. Entonces en el 6 dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es? Está en el campamento de los hebreos, y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces, ¿qué creen, hermanos? Pues les da miedo. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? ¿Por qué? Porque ellos sabían, dice, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos sabían ya del poder de Dios. Ellos ya entendían que era un Dios poderoso. Entonces, al darse cuenta que traen el arca, empiezan a temblar y les empieza a dar miedo. Número 9, el líder de los egipcios, de los filisteos, les dice estas palabras: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Cuando a uno del hombre le dice uno, a ver, pues no, que muy machito, como que luego uno como que pues sí soy machito, ¿sí? Nos empezamos la adrenalina, ¿verdad? Nos llegan donde nos duele. Dice, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Entonces lo reta. Dice, si ustedes no son hombres, si ustedes no se levantan a pelear, vamos a terminar como ellos con nosotros. Ellos eran nuestros esclavos. Ahora nosotros nos vamos a hacer esclavos de ellos. Así es que eso vamos a ver a dónde llegó. Dice el número 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Venían solos y les mataron 4,000. Venían con el arca del pacto y les mataron 30,000. Y ellos venían seguros. Dios iba con ellos. ¿Qué pasó? El 11 dice, El 11 dice, y el arca de Dios fue tomada. Aparte todavía eso, hermanos. Les roban el arca. Vámonos a una balacera y
que no roban la pistola. Pues ¿cuál balacera va a haber? Y todavía no para ahí, hermanos. Dice, y mueren los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Eran los que iban cargando el arca. También los matan. Otra tragedia, otra crisis para Israel. Bueno, pues vamos de mal en peor, como dicen, ¿verdad? Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Iba así como a gorro, ¿verdad? Iba corre y corre y llegó todo así como quedamos el otro día el viernes con toda la tierra que estaba aquí, ¿verdad? En el paso. Dice, y cuando llegó aquí que Elí, que era el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Acuérdense que se llevaron el arca del pacto y él era el sacerdote. Así como que, présteme un ratito a Dios, ahorita lo regreso, pues qué gran preocupación tenía él. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. El 14 dice, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es esto? Así como cuando llegó el arca ya hicieron mucho borlote, ¿verdad? Llega acá este hombre y también hay un estruendo y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. El 15 dice, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Ya estaba grande el sacerdote, 98 años. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí luego le dijo, pues ¿qué pasó, verdad? ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Pues las malas noticias, ¿verdad? Le tiene que contar lo que pasó. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Es que le cuenta todas las tragedias lo que pasó. Y luego todavía en el 18, miren lo que pasa. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Se muere el mero mero, hermanos, con la noticia. Le matan los hijos, se roban el arca, ¿sí? Y todavía, pues el más alto de los que estaban ahí, de la autoridad, se desnuca. Dice, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. El número 19. Dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercano al alumbramiento, o sea, estaba embarazada, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Con todo este caos, hermanos, la mujer se le viene el bebé, ¿sí? Y da luz. Y el 20 dice, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por enterada. Así es que tragedia tras tragedia le va pasando a Israel. Hermano, ¿a usted no le pasa así a veces eso? Que le pasa una cosa y luego dice, bueno, ya pasa esta. Llega otra cosa y otra y otra y otra. A veces estamos en crisis que ya no sabemos qué hacer. El 21 dice,
y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Dios, de Israel, por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Aquí está la primera palabra. Este niño, Icabod, ¿sí? Antes de ver el significado, vamos a hacer una recapitulación. Primer batalla que pasó, hermanos, ¿cuántos murieron? 4,000. Segunda batalla, dice, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Dios, verdad? No nos estaba ayudando. Entonces, se llevan el arca del pacto, llevan los sacerdotes que la cargan, llega el arca al campamento, hay mucho grito, hay mucho júbilo, tiembla la tierra y los filisteos oyen que llegó el arca y les da miedo. Pero el líder de los filisteos viene listo. Dice: pues no son tan hombres, ¿qué quieren? ¿Salir a pelear o ser los esclavos de ellos? Y eso los motivó, resultando en la segunda matanza de 30,000, ¿sí? Donde también mueren los 2 sacerdotes, los hijos de Elí. Cuando recibe la noticia Elí, se desnuca. Cuando recibe la noticia la nuera de todo lo que pasó, se le viene el bebé, da luz y nace Icabod. Que Icabod quiere decir traspasada es la gloria, o sea, que le robaron todo, ¿sí? A veces nosotros, hermanos, así estamos, en esa crisis así que nos pasa una y otra y otra y otra, y cuando pensamos que ya estamos bien, llega otra y otra y otra y otra y otra más. ¿Y qué hacemos cuando estamos en crisis, hermanos? ¿Qué hacemos? A veces nos decimos: pues Dios mío, yo voy todos los sábados, hasta el viernes, voy a lo que dicen de café con Dios. ¿Y por qué me está pasando todo esto? ¿Qué hacemos cuando estamos en esa crisis? Vamos a brincarnos a Samuel 7. Samuel 7, 3. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo nuestro corazón os volveréis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astorat de entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astorat, y sirvieron solo a Jehová. Bueno, aquí tenemos parte de la solución. Samuel les dice que quiten los dioses, ¿sí? Que quiten los dioses. Todavía tenían dioses. Es como nosotros. Quizás tenemos unos dioses ahí, por ahí. Y necesitamos deshacernos de esos dioses. Necesitamos hacernos de todo lo que nos impide llegar hasta aquí. Y miren lo que hicieron. El 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpah, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpah y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpah. Llegan a este pueblo, a este lugar, Mizpah, ¿sí? Y esto es algo bien importante, ¿sí? Para salir de nuestras crisis. Aquí el pueblo reconoce, dice: contra Jehová hemos pecado. Debemos reconocer nuestros pecados. Debemos reconocer nuestros errores. Debemos reconocer nuestras faltas. Aquí el pueblo está humillándose. Está diciendo: contra Jehová hemos pecado. Ahí en Mizpah, hermanos, dice el 7.
Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpah, dijeron, ya les ganamos. ¿So qué creen que hicieron? Dice que suben los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron miedo, tuvieron temor de los filisteos. Los filisteos sabían que ya habían ganado, inclusive cuando llevaban el arca del pacto, les ganaron. Ellos estaban seguros, vamos a volver a ganar otra vez. So, hagan de cuenta que van a espiarlos. ¿Y qué pasa? Pues los pobres israelitas les da miedo, dicen, ahí vienen estos otra vez. ¿Sí? El 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Le suplican, le dicen, ora por nosotros, tenemos miedo. ¿Sí? Le dice, por favor, sigue orando, sigue pidiendo por nosotros. Porque acuérdense que los sacerdotes eran los que intercedían por el pueblo. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer una comparación con nosotros. El 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Bueno, ya se ve como que hay más esperanzas. Hacen un sacrificio, ¿sí? Y Jehová parece que le gustó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Ya estando ahí en Mizpah, ¿sí? Ofrecen ese sacrificio, Dios se agrada, ¿y qué pasa? Los filisteos son derrotados. Nosotros venimos aquí, hermanos, esto es como si fuera Mizpah. Yo no vi ninguna gallina, ningún cerdito o una vaca o alguna ovejita por allá afuera, ¿verdad? Sabemos que ya no traemos esos sacrificios, pero debemos de sacrificar nuestro cuerpo para tratar de estar bien. Y Dios les dio la victoria. El 11 dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpah, o sea, Israel, dice, siguieron a los filisteos, ahí los van correteando, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Los siguieron, dijeron, ahora sí ya ganamos, ahora sí vamos a seguirlos. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpah y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Uno más, 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Vamos a hacer la recapitulación de esta segunda parte. Samuel, sí, les dice a todos, Israel, si de todo vuestro corazón oís volver a Jehová, quitad los dioses, ¿verdad? Les dice, quita los dioses ajenos, quítate todo lo que te estorba. Se reúnen en Mizpah, ¿sí? Sacan agua y la derraman delante de Jehová y ayunan, ¿sí? Israel reconoce que había pecado, dice, contra Jehová hemos pecado. El número 4 dice que suben los filisteos, ¿verdad? Se van y se asoman los filisteos como para espantar a los de Israel, y pues Israel otra vez tuvo miedo. Samuel ofrece el cordero en holocausto, y por fin, cuando llegan los filisteos, dice que mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo. Y aquí en lo siguiente es una parte bien interesante.
Se atemorizan y son vencidos. Salen corriendo de Mizpá, van tras de ellos al lugar de Betcar. Miren lo que significa Betcar. Bet significa casa. Car, pasto o paja. ¿Qué tanto puede resistir una casa de paja o de pasto? ¿Sí? Bueno, ahí hasta allá lo siguieron, en Betcar. Y luego Samuel, entre Mizpa y Sen, pone una piedra, el Ebenezer. Eben significa piedra y Ezer, ayuda o socorro. Por eso le puse la predicación, la piedra de auxilio. Esta es la piedra de la salvación. Este es el momento culminante donde a través de este evento Israel por fin derrota a los filisteos. Esa fue la roca de la salvación. Ese fue el momento culminante, donde se le acabaron los problemas a Israel de tanta crisis. Pasemos al Nuevo Testamento, dice Romanos 9:30 al 33, para ir comparando con cómo se relaciona toda esta historia con nosotros. La justicia que es por fe. El 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Recuerdan que todas las promesas eran exclusivamente para Israel. Después se abrió la puerta a los gentiles, que somos nosotros. ¿Sí? Y dice que podemos obtener eso. ¿Por qué? ¿Por la ley? No, dice que por la fe. Por la fe podemos tener eso. ¿Sí? Y sí, como les decía, somos el pueblo de Dios y decimos, venimos los sábados, somos sabatistas, seguimos los 10 mandamientos y hablamos de todo lo que hacemos. Y a la hora de la crisis, ¿dónde está la fe? Es que no ha abierto la Biblia y luego la desempolvamos. 32 dice, ¿por qué? Porque iban tras ellos no por fe, sino como por obras de la ley. Ellos estaban contando todo lo que hacían, ¿no? Lo que les acabo de decir. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Fíjense este texto que batallé muchísimo para entenderlo porque dije, ¿cómo? Bueno, déjenme, se los leo y luego les explico. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cree en él no será avergonzado. A los filisteos en Betcar, en algo débil como una casa de paja, ¿qué pasó? Fueron derrotados. Israel con la piedra angular, la piedra de auxilio, de salvación, el Ebenezer, fueron victoriosos. Y aquí está lo que podemos escoger. ¿Quieres ser derrotado o quieres ser victorioso? Ahí están los dos conceptos. Vamos a pasar. Acuérdense, Icabod, primer concepto. ¿Sí? Todas las tragedias. Y al pobre hijo le llaman Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria de Jehová. Comparemos acá, en Proverbios 3, 5, 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Es importante que vengamos a confesar nuestras culpas, nuestros pecados. Aquí hay un poder magnífico. Hay un Dios poderoso que cambia el rumbo de nuestras vidas. Dice que puede enderezar tus veredas. Así es que debemos tener un corazón agradecido, hermanos, porque aquí estamos.
bien o mal, estamos aquí. Y si Dios te ha traído hasta aquí, que no te va a dejar en el camino. Dios te ha traído aquí el día de hoy con un propósito, para que recuerdes que Él te trajo hasta aquí hoy. Y no te va a dejar, no te va a soltar, porque Dios no es un Dios que hace las cosas a medias. En Mizpah es cuando, como les decía, es como decir, venimos al templo. El momento donde reconocemos de nuestra crisis y reflexionamos que hemos pecado y clamamos a Dios por ayuda. Samuel ofrece un cordero, pero miren Isaías de qué cordero habla. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus angustiadores enmudeció y no abrió su boca. Yo desde que estaba chiquito me acuerdo que la femenil recitaba ese texto en la Santa Cena. ¿Quién es ese cordero, hermanos? ¿Se fijaron que Samuel dio ofrenda a un cordero? En nuestros tiempos ya ese cordero fue llevado al matadero. Jesucristo, hermanos, murió por cada uno de nosotros. Jesucristo ya limpió. Solo tenemos que aceptar, solo tenemos que dar ese paso de fe. Porque hablamos de que la fe es lo que nos hace la diferencia. El Ebenezer es la piedra que puso a Samuel entre Mizpah y Sen. Y significa Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cristo es la roca, hermanos? Y significa que Jesús es el fundamento firme y confiable sobre el que los creyentes pueden construir su fe. Solo en Cristo, hermanos, no en nadie más. Su fe y una vida, un refugio seguro en medio de las dificultades. ¿Tiene un conflicto? ¿Tiene una crisis? Acérquese a Dios. Diga, he pecado. Señor, necesito de tu ayuda. Ahí hay una foto, hermanos. Busqué el Ebenezer y en unas partes dice que eran muchas piedras así hechas un montón, y en otra parte nada más era simplemente como una piedra enorme. Pero este es algo simbólico, ¿sí? Es algo simbólico porque la piedra de la que se está hablando ahí, dice Efesios 2:20, fundamento de la fe. Jesús es la piedra angular sobre la que se edifica la iglesia, como se menciona ahí en Efesios. Jesús es esa piedra, hermanos. Esa piedra que nos da, esa piedra de auxilio, esa piedra de salvación. En la Biblia, el Ebenezer es un recordatorio. Debemos recordar esta historia. Cuando yo leí esta historia me impactó porque dice que es un recordatorio de la intervención poderosa y continua de Dios en la vida de su pueblo. A través de este monumento los israelitas reconocieron que no fue su propia fuerza. A veces decimos mucho de que somos el pueblo de Dios, pero se nos olvida que nosotros no somos los que tenemos el poder, sino la ayuda divina les permitió alcanzar la victoria. El término Ebenezer sigue siendo un símbolo de gratitud y de confianza en la fidelidad de Dios, y se emplea hoy en día como un recordatorio de que en medio de las pruebas Dios es nuestra constante ayuda. ¿Tiene una crisis, hermanos? Acérquese a Dios. ¿Tiene problemas que ya dice, ya no sé qué hacer? Recordemos que la justicia es por fe
no por la ley. Tu fe te puede salvar. Solo confía en Dios, cualquier cosa que te pase. Así es que, hermanos, reconozcamos nuestro Ebenezer. Esta piedra de auxilio está accesible a cada uno de nosotros. Esa piedra de auxilio en nuestros días es Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos.